Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a todos al vídeo en el que vamos a hablar de los sets de Lego Star Wars que se rumorea que van a ser retirados en 2022. En principio esta retirada será a finales de año, pero tenéis que tener algo muy importante en cuenta. Si queréis alguno de estos sets, no esperéis mucho. Si tenéis el dinero y marcarlo como una de vuestras prioridades, básicamente porque si no luego es probable que no podáis comprarlo, ya que Lego no anuncia una fecha de retirada. Lo que pasa con los sets es que se agotan y ya no mandan más. Así de simple. O sea que si queréis comprar alguno de estos sets, no esperéis, a lo mejor sí que podéis esperar para Black Friday, pero a lo mejor en el Black Friday se agotan porque hay alguna oferta con alguno de estos sets y luego ya no los volvéis a ver y pensáis que se van a retirar en diciembre, pero no, ya se han agotado en noviembre y no los van a volver a sacar, así que ya, como ya digo, cuidado con eso. Antes de comenzar, quería recordaros que también tengo un TikTok y un Instagram donde estoy subiendo speed builds. He terminado ya de montar la TTE, que espero que es uno de los siguientes vídeos, su review, y lo estoy subiendo ahí por partes. Y también quería comentaros que si os interesa, seguramente mi siguiente vídeo sea sobre inversiones de Lego Star Wars, sets que son buenos para comprar y que luego es probable que suban de precio. Así que por lo tanto vamos a ir con la lista completa, ya que además en esas inversiones seguramente estén algunos de estos sets. En primer lugar tenemos el set 40557, la defensa de Hoth, y el set 40558, centro de control de los soldados clon. Estos dos sets en concreto es algo bastante particular, ya que han vendido bastante bien, han estado agotados a lo largo del mundo, casi siempre están agotados, en cuanto salen se agotan, solo podéis comprar dos y son exclusivos de la tienda de Lego o de la página de Lego, por lo tanto siempre han sido difíciles de comprar. Yo de hecho ahora estamos en el 2 de septiembre, estoy grabando esto, mis primeros sets de este estilo, que fueron los del centro de control de soldados clon, los he comprado ahora, hace 2 semanas, y los sacaron este año y los van a retirar, siendo un set bastante popular. Pues si queréis, si lográis conseguirlos, ponéis la alerta y os va a avisar, a mí me avisó, y lo vais a poder comprar sin problema seguramente desde la tienda. El siguiente set es el set 75252, es el destructor imperial, el UCS, que ya lleva bastantes años, no sé si este es de 2017, puede que me esté colando con esto, pero bueno, ya van a retirarlo. Creo que es uno de los sets que por eso no le pusieron subida de precio, porque lo iban a retirar. El siguiente, con el número 75255, tenemos a Yoda, no a Bebé Yoda, sino a la figura de Yoda que se puede construir, pues es otro de los sets que se va a ir este año. El set 75277, que es el casco de Boba Fett, un casco yo creo que bastante popular, que ya hablaremos también seguramente el vídeo de inversiones, y que va a ser ahora retirado, yo creo que vendió más con la salida de la serie de Boba Fett, pero siempre ha sido muy popular y es uno de los que tengo, y la verdad que me gustó bastante y yo personalmente es uno de los que recomiendo por aquí. Luego con el set 75280, los soldados clon de la Legión 501, me suena raro decir los nombres en español, pero bueno, y este creo que es el set más popular de toda la historia del Lego, como mínimo yo creo de Star Wars. Este ha vendido por doquier, lleva un par de años vendiendo a diestro y siniestro, ya sabéis, el set de 30 euros que nos venía con los 4 clones de la 501 y que se rumorea, como ya hablé en el vídeo anterior, que lo tenéis en el canal, sobre los sets de 2023, que va a salir una expansión para este nuevo set. Luego tenemos el 75283, el tanque blindado de asalto, o el AT, que ya también va a ser retirado después de unos añitos. Los sets de Lego, por eso era extraño lo que os comentaba al principio, suelen durar entre 12 y 18 meses. Si son muy populares o si son un set UCS suelen durar más, pero por eso era lo extraño de la defensa de Hoth y el centro de control de soldados clon. Pero estos sí que ya tienen más tiempo. Otro que se va, un Microfighter 75295, el Microfighter del halcón milenario. Tenemos el 75296, la cámara de imitación de Darth Vader, es un set más 18 que yo también tengo. Creo que este es de verano del año pasado, que tampoco ha estado mucho tiempo, pero la verdad que está bastante guay, que queda bien, sobre todo como set de exposición. Luego tenemos el 75297 a la X de la Resistencia, este set creo que es el set de 4 años, que tenéis ahí a Poe Dameron y a BB8, creo que es el último set donde queda BB8, si no lo tenéis pues puede ser un set baratito donde podéis conseguirlo. Luego van a retirar la verdad que 3 Microfighters, porque bueno, en realidad 4, porque ahora tendríamos el Microfighter 75298 este Versus, que es el AT-AT contra el Town, que la verdad que está... A mí los Microfighters me gustan, aunque este en concreto no lo tengo, porque sí que tengo el AT-AT, y pues nos vamos a quedar sin Microfighters prácticamente. Luego tenemos el set 75299, problemas en Tatooine. No sé si este es el set más barato donde podemos conseguir a Bebé Yoda, por lo tanto si no lo tenéis, aunque ha salido en bastantes sets, aquí tenéis una buena oportunidad para conseguirlo, y Mando sigue siendo la figura de Beskar, pero sin la cara. Luego tenemos el 75302, la lanzadera imperial, un set que tuvo bastante revuelo, ya que se comparó con el set anterior, que creo que era de 2018 y que era pues más grande, y aquí pues Lego fue con la conjunción de hacer los sets más pequeños y hubo gente que no le gustó. Luego tenemos el 75305, que es el casco de soldado explorador,
casco bastante guay, que yo no lo tengo, pero sí que es cierto que me parece que está bastante chulo. Luego tendríamos el 75306 droide sonda imperial. A mí este, sin más, no me acaba de gustar, pero sí que es cierto que es una figura que está guay. Luego tenemos el 75310, el duelo en Mandalore, ya sabéis, el de 20 euros, donde tendréis una figura de Ahsoka bastante guay, que también está en el tanque blindado AAT, que por cierto no lo he mencionado en su momento, pero tenéis también un soldado de la 302 que seguramente vaya a subir bien de precio, ya lo comentaré en el vídeo que os he comentado de las inversiones. Y también tenéis una figura de Darth Maul, pues que la verdad que si no lo tenéis está bastante bien. Luego tenemos el 75311, el merodeador blindado imperial, o el Imperial Marauder, como se dice en inglés, que es como me hace más gracia. Que este está bastante bien, la verdad. Si podéis encontrar una ofertita, por lo visto siempre hablan, yo no lo tengo, pero hablan muy bien de esta figura. Luego tenemos el 75314, la lanzadera del Bad Batch. Yo la tengo comprada, la compré en una oferta que estaba 20 euros con descuento, o sea, en vez de 100 a 80 y con puntos dobles en la tienda de Lego, que fuese como si fuese una compra de 160 euros. Todavía no la he podido montar porque también tuve el ATT y pues decidí montarme ese primero, pero bueno, es una nave que va a ser única, ya hablaremos también de esta seguro en el vídeo de las inversiones, ya que tenemos a los 5 personajes principales sin contar con Omega. Luego tenemos el 75315, el crucero ligero imperial, el crucero de Moff Gideon, bastante guay. 75316, caza estelar mandaloriano, también una de estas bastante guays. Luego tenemos 75319, la forja mandaloriana de la armera. Estos son los nombres en español, pero bueno, la forja. Y luego tenemos otro microfighter, como he comentado, es el 75321 microfighter de Razor Crest. Otro también extraño, como el caso que os he comentado al principio, ya que salió este año, salió en 2022 y ya parece que lo van a retirar. No he podido evitar en unos cuantos, en los últimos he ido más rápido para no decirlo, cuáles son los que creo que van a ser buenos para invertir. Como ya digo, si os interesa tendréis el vídeo, pues espero que esta semana o la semana que viene en el canal. Nada, espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que la información haya sido útil para decidir cuál queréis comprar si estáis dudando. Si a lo mejor estáis comprando entre comprar la nueva nave del Mandalorian que vale 60 euros o a lo mejor el caza estelar mandaloriano, pues ya sabéis, yo os recomendaría que fueseis a por el caza estelar, ya que se va a retirar este año, no se sabe cuándo, no la juguéis con eso, y en cambio la otra acaba de salir este verano. Así que nada, muchas gracias por todo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, adiós.